estimados, bienvenidos a otro nuevo entrega de nuestro Anthem Podcast. En este día de hoy tenemos con nosotros un personaje muy conocido en los ámbitos de Cruz Roja de Juventud, allá en el lugar de las flores, como le hemos querido llamar, que con su forma de ser siempre fue ese punto, ese eslabón en la cadena de conflictos, que fue el partícipe todo el tiempo de traer una solución. Fue como esa persona en esas películas de policías donde se necesitaba alguien que actuara para calmar aquel tempestad y trayera la paz. Hoy con nosotros otro litigante, hermano de grandes momentos, Aníbal Marte. Bienvenido, Aníbal Marte. ¿Cómo está todo, mi hermano? Muy buenas noches, Aldrin Santiago, Félix Ogando, para aquellas personas que nos escuchan a través de este podcast y que es una parte esencial para la conservación de la memoria histórica de nuestra querida Cruz Roja Dominicana. Complacido de estar con ustedes aquí compartiendo nuestras experiencias como voluntario de nuestra querida institución y quedo a toda su disposición. Félix. Buenas noches, buenas noches. Yo quiero pensar más bien, y gracias por tan elocuente. Yo quiero pensar más bien en Aníbal de la vez que había una situación, ¿sí?, entre los hermanos, poníamos mensaje a través de Aníbal. Es cierto, queremos rescatar por lo menos esa historia de nuestra época, porque sería una tarea demasiado, aunque sé que Juan Aníbal Marte la ha emprendido, tal vez la esté, pero por lo menos queríamos ocuparnos de la época nuestra, del 90 en adelante. Ok, empezando el génesis, Aníbal. ¿Dónde nace Aníbal Marte? Queremos omitir la parte edad para conservar tú sabes, a esta edad ya queremos conservar esa parte en privado para nuestro consumo personal. ¿Dónde nace Aníbal No Marte? se cuenta, se descubre. Exacto. Aníbal Marte nace en la ciudad de Santo Domingo, en el populoso sector de Cristo Rey, y nace un 12 de febrero del año de 1969. Ustedes no quieren que yo diga la edad, pero es algo inevitable. Para mí no es nada ni representa ningún tipo de secreto el decir que tengo 53 años de edad, y no importa que la edad esté físicamente, sino que para mí la edad está reflejada en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, y es parte de lo que es el día a día de Aníbal Marte, el decir que la edad es una edad del corazón. Exactamente. Parece que ese populoso área de la capital tuvo muchos personajes salieron de ahí hacia la Estela de las Flores. ¿Qué hacía Aníbal Marte en su juventud en ese lugar? Ahí fue que conoció parte de su camino en la vida altruista. Sí, claro que sí. Me inicio en esos albores de lo que es la vida del servicio voluntario en la iglesia de Cristo Rey. En principio pertenecía a un grupo juvenil de la iglesia, donde fui adquiriendo mi primera formación en cuanto a lo que es el tú dar de ti para que otros se beneficien, o no más bien se beneficien, sino que puedan suplir algún tipo de necesidad que tenga la persona, y que tú puedas ser ese canal de bendición para esas vidas que necesitan, ya sea para un bien material, muchas veces no solamente el bien material, sino también la palabra, la compañía, que tú puedas dar también de ese tiempo de calidad para esas personas que demandan de ti, y que Dios
permite que tú puedas hacer ese canal de bendición. Bendito. Luego que ya llega mi tiempo de la universidad, me graduó de la carrera de Derecho en el año 1991, me hago abogado y a partir de ese momento ya me retiro de lo que es la parte del grupo juvenil de la iglesia por motivos de compromisos de trabajo que me absorbían bastante. Pero por la magia del Comité 14 de la Cruz Roja Dominicana, trabajando del apoyo como de la juventud. En ese entonces el director era Wilfredo Astacio Beliar, el difunto Wilfredo Astacio Beliar. Así es, mi entrañable amigo Wilfredo Astacio Beliar, cariñosamente Papito, que es una persona que para mí tiene un gran valor, un gran significado en cuanto a lo que es mi vida de voluntario, ya que me abrió las puertas del Comité 14, ya siendo yo un profesional del derecho, una persona de cierto nivel de formación, y me permitió compartir con los jóvenes del Comité 14 un sábado cualquiera una pequeña charla acerca de los derechos fundamentales, hablar un poquito de lo que era la Constitución de la República, hablar una charla que me acercó a ellos. Wilfredo dirigía también una agrupación en Cristo Rey que podíamos decir que funcionaba como apoyo a Cruz Roja de la Juventud, que era el Cuerpo de Cadetes Socorristas Voluntarios, Juan Enrique Dunán, el Cuerpo de Cadetes mejor conocido. Y ahí inicio con ellos esta labor de voluntario de la Cruz Roja Dominicana, del cual me siento altamente agradecido de haber estado en las filas de la juventud, porque ha sido una plataforma de crecimiento en todo lo que ha sido el devenir del tiempo para mí, y que yo con toda certeza puedo decir que fueron más hermosos que he vivido durante todo mi trayecto de vida. Ok, ¿qué tiempo estimado tú estuviste en la unidad satélite o Comité 14 en Cristo Rey? Bueno, siempre estuve en lo que era vinculado al Comité 14, pero después paso a lo que era la sede central de la Cruz Roja. Nunca me desligué porque era una situación que era lo mismo estar en la sede de la Cruz Roja Dominicana en el programa de la juventud y estar en el Comité 14 porque éramos integrantes del mismo equipo. O sea, los que estábamos en el Comité 14 también integrábamos la Cruz Roja de la Juventud, hasta que luego se crearon las unidades satélites o se crearon los comités en los diferentes sectores de la capital. Entonces, que funcionaba también conjuntamente con nosotros. En ese entonces existía un director de juventud. ¿Papito era director del Comité 14 o Papito era de los dos? Director de juventud y director del Comité 14. Ambos. Él ocupaba ambas posiciones, sí. Ambas posiciones. Él nunca lo abandonó. El Comité 14 siempre estuvo bajo su dirección, porque era su casa matriz realmente. Era donde ejercía esa función de líder comunitario, porque el Comité 14 funcionaba en la iglesia de Cristo Rey. Entonces, ahí esa iglesia llena de jóvenes, llena de personas, llena de actividades, porque obedece a la formación salesiana esa iglesia. Y los salesianos son la puerta que llevan a los jóvenes al camino del catolicismo. Y Wilfredo, pues, hacía ambas direcciones. Se mantenía tanto en lo que era el Comité 14 y se mantenía también al frente de la juventud. Y vuelvo y te reitero que para mí ha sido una de mis mejores experiencias de vida, el estar dentro del Comité 14 y de la Cruz Roja de la Juventud. Ok, te vi en esos años
que el éxito en el manejo de estos grupos o dirección, liderazgo de estos grupos de parte del difunto se debió ampliamente a que, aunque como si fuera uno solo, cada uno tenía, digamos, un subdirector o un coordinador diferente. Me explico. Era subdirector del, no era el mismo de juventud, subdirector del cuerpo de cadetes, o no me equivoco. Oh, Aníbal, ¿escuchaste? Aníbal, Escucho. ¿Tú me escuchas, Aldrin? ahora sí te escucho Ok. perfectamente. Te ¿Oíste, decía, o le decía, oíste la pregunta de Ogando? correcto, correcto. Ok. Le decía a Ogando que en el Comité 14, y que era el mismo cuerpo de cadetes socorristas voluntarios, Juan Enrique Dunán, ahí ejercía mucho la influencia de Robinson o Robin eh, Almonte. y de Percio. No, Robert Almonte era su director de la juventud, su director nacional de la juventud en ese momento, o asistente de Wilfredo, porque como la subdirección de juventud no existía en ese momento como tal, sino que Robert era la mano derecha de Wilfredo en lo que respecta al Comité 14. Con relación al cuerpo de cadetes socorristas, pues lo ejercía Robinson, o Robin, como mayormente le conocemos, y Percio, que eran Percio Jiménez, que eran los que estaban a cargo en el cuerpo de cadetes. Entonces, muchas veces trabajábamos en conjunto, otras veces trabajaban de manera individual, pero a la larga, la gran mayoría de los muchachos del cuerpo de cadetes eran voluntarios también de la juventud de la Cruz Roja. Te vi en ese entonces con ese marcado uniforme paramilitar del chamaco azul y la boina azul. Uh-huh. Y ese era parte de ese coso, aunque después, con la evolución, tuviste en otro departamento que tuviste que enfrentar a los que utilizaban ese tipo de vestimenta dentro de la institución, si no más no recuerdo. No necesariamente tuve que enfrentarlo. Lo que sucede es que hay un cambio de paradigma. Fíjate que la mentalidad del voluntario en sentido general de la Cruz Roja del momento, hablando ya de los años 90, teníamos una gran influencia militar y eso se reflejaba en el quehacer de todos nosotros. Tanto los socorristas como los de juventud teníamos esa indumentaria de ese uniforme tipo militar, con boinas, con gorras, y que daban esa apariencia. Teníamos una formación marcial, inclusive porque marchábamos, hacíamos ejercicios físicos tipo militar, sometíamos a las personas a la disciplina con lo que se llama la física, tanto de un departamento como de otro, de un programa como de otro. Pero cuando uno fue conociendo la verdadera esencia de la Cruz Roja como movimiento, pudimos darnos cuenta de que estamos llevando la sociedad nacional por un camino errado en ese sentido. Y me explico. Una de las funciones de lo que son las sociedades nacionales como parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y del mismo movimiento de la Cruz Roja es participar en las hostilidades, pero con una participación que tiene que ver desde el punto de vista de mitigar el sufrimiento humano, de no ser considerados como combatientes. Entonces, esa apariencia militar estaba totalmente distorsionada de lo que son los principios y los fundamentos del movimiento internacional de la Cruz Roja, que distan mucho de ser considerado parte de un conflicto desde el punto de vista de empuñar las armas, de ser confundido con un combatiente, porque su misión a la larga no es esa.
Entonces se da una transformación de cambiar el chamaco por la camisa blanca con las diferentes parches, escarrapelas, distintivos, como se le quiera llamar. Y entonces nosotros adoptamos ese modelo de la camisa blanca con el pantalón azul marino en drill. Usábamos botas, ustedes usaban botas y algunos usábamos botas por la seguridad que nos ofrece ese tipo de calzado en algún tipo de operaciones. Después también nosotros usábamos mucho el zapato tipo tenis, que era más adecuado para la función de nuestro programa de la juventud, se asociaba más a lo que era la juventud. Luego aparecen las camisetas, los t-shirts, aparecen los pectorales, que nos daban una sensación más de libertad, menos militar, más adecuado a lo que era el quehacer de la sociedad nacional. Eso fue una guerra a sangre y fuego realmente, el cambiar el modelo, no solamente para nosotros como Departamento de la Juventud, sino también para los muchachos de socorro, a pesar de que se quedó utilizándose el chamaco azul para los tipos de operaciones de rescate, que le daba más comodidad por la cantidad de bolsillos que podían poner herramientas, material de sanidad, ya sea equipos de primeros auxilios y cosas como esta. Entonces hay un cambio de imagen, podríamos llamar, del voluntario de la Cruz Roja Dominicana en ese momento. Exacto, creo que salté una etapa. Creo que salté una etapa, ahogando. Creo que salté una etapa ahí, porque yo quería preguntar. Decía Alejandro que no respetas aquello que. Entonces, mientras más formación tuvimos de derecho internacional humanitario, las más conocidas. Se fue Félix. Bueno, parece que tiene. Ok. Parece que yo di un salto muy hacia arriba, hacia donde no quería caer, sino que quería seguir preguntándote tu etapa en juventud, porque sabemos que después pasaste a otro departamento. A otro programa, sí. A otro programa, pero dentro de juventud, ¿tomaste muchas capacitaciones? ¿Qué hiciste ahí? ¿Cuánto tiempo duraste en juventud? En la Cruz Roja de la Juventud, yo no me fui nunca, podemos decirlo. La juventud siempre fue mi casa, en el sentido de que a pesar de que tenía mayor edad de los demás muchachos que componían la directiva de la juventud, era como una especie de hermano mayor o de tío de los muchachos de la juventud, a pesar de que Wilfredo era como el papá, porque Wilfredo era mayor que nosotros todos. Y en la juventud me inicio haciendo mi primer curso de primer auxilio básico, que era esencial para todos los que pertenecíamos a la Cruz Roja Dominicana. Fue mi primer instructor, el señor Jorge Balaquides. Ese fue mi instructor también. Fue Jorge Balaquides el primer instructor que conocí dentro de la Cruz Roja Dominicana. Luego hago el curso de primer auxilio avanzado con la persona que más respeto me merece dentro del movimiento de la Cruz Roja, aparte de Wilfredo Astacio Eliar y otros más, que es Alejandro Valverde Podestá. Luego pudimos hacer muchos cursos de formación sobre prevención de ETS. Hicimos muchos cursos de prevención de uso, consumo, tráfico de drogas y otros más que influían mucho en lo que era el quehacer de la juventud, porque nos convertía en multiplicadores de todo aquello. Porque nos mantenía en contacto con los jóvenes de los barrios, de los diferentes sectores de la capital, de los diferentes escuelas y liceos, que iban allá no solamente a ser parte de las brigadas escolares, sino también parte de lo que era la labor social obligatoria, mejor conocido como las 60 horas, que era una fuente de captación de voluntarios para la institución en sentido general, porque iniciaban en juventud, muchos de ellos, y después se sentían atraídos por la labor que hacía el programa de socorro y emergencias,
y pasaban a formar parte de socorro y emergencia. Era una cantera inagotable de voluntarios que se podían captar a través del programa de la juventud. Luego se hizo la brigada de tránsito también, que la coordinábamos con el señor Luis Alba, que me merece también mucho respeto y al cual me une todavía una amistad, que son de esas cosas que aún nosotros estando en Cruz Roja y haber salido del voluntariado activo, porque nunca dejaremos de ser voluntarios de la Cruz Roja Dominicana, uno conserva esa amistad tan profunda, esa hermandad, esa familiaridad, tanto con los muchachos del Comité 14, de los muchachos de la Cruz Roja, la Juventud, como de otros programas de la Cruz Roja que Exacto. nos damos sitio allá. Porque Era nuestra segunda casa. Esa es la particularidad que veo en ti. Tú siempre te quedaste en ese departamento. Sí, sí. No hubo nada que te moviera de ahí, como otros de los jóvenes que entraban a juventud, veían el acceso a ir eran motivados por aquellas cosas que hacíamos en Socorro y salían del departamento, pero tú siempre te quedaste ahí y solamente, bueno, como dices anteriormente, aplicaste la dualidad en el otro departamento que fuiste, pero no hemos llegado ahí todavía, estamos en juventud. Entonces, ¿cuánto entrenamiento más hiciste? En juventud llegué a ser su director nacional de la juventud, en un tiempo. Robert era el director, ya ahí cambiamos de mando. Wilfredo sale de la juventud y Robert asume la dirección de la juventud. Yo me convierto en el subdirector de la juventud de Robert Almonte Báez. Tuve la oportunidad de ir a algunos entrenamientos fuera del país por la juventud. ¿Hacia dónde? Si se puede saber. Fui en ese momento a Colombia, que fue la primera oportunidad que tuve que acompañar a Wilfredo a recibir algunos entrenamientos por la Cruz Roja Colombiana, que fue la que auspició conjuntamente con la Federación y el CICR toda la formación, no solamente de República Dominicana y Colombia, sino de países de Europa, Centroamérica, Suramérica. Estuvimos por allá dándonos cita en ese momento. Tuve también formación que tiene que ver con la protección del medio ambiente y de recursos naturales. Nos formamos también en lo que era el uso racional del agua, y la forma también de una epidemia de cólera en la vecina República de Haití hace muchos años, y entonces ahí tuvimos la oportunidad también de formarnos sobre la prevención del cólera en aquel momento, y que llevábamos esa información a las diferentes escuelas, a las iglesias, a los clubes y a otras instituciones que nos invitaban. Y nosotros pues nos sentíamos muy, muy, muy satisfechos de poder contribuir con la salud del pueblo dominicano en ese momento a través de la Cruz Roja. De todas esas capacitaciones, Aníbal, hubo una en especial que te tocó, te sensibilizó más. ¿De las capacitaciones que recibí para la juventud? No, de las capacitaciones, de todas las capacitaciones que tomaste, ¿hubo una que te hizo sentir más sensible que otras? Sí, claro. ¿Cuál? Claro, mira. Ya después que estando en la Cruz Roja, también en la juventud, podríamos decir que yo era del grupo completo. Antes de que Wilfredo se graduara de abogado, yo era el único abogado dentro del equipo. Y podría decir que era el único profesional del equipo también, porque yo llego siendo profesional ya a la Cruz Roja de la Juventud. Entonces, me involucro con Alejandro Valverde Podestá en la formación de lo que era la difusión del derecho internacional humanitario, el DIH como nosotros le conocemos, hasta que me convierto en una especie de ayudante o mochilero de Alejandro Valverde Podestá y lo acompañaba en muchas oportunidades a ofrecer conferencias y charlas al Instituto Militar de Estudios Superiores del IMES,
se llamaba en aquel entonces, hoy Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, el INSUDE. Entonces, ahí me convierto en una especie de difusor, porque Alejandro se empeñó en que, como yo era abogado, debía aprender a hablar acerca de derecho internacional humanitario. Te cuento que es una materia altamente desconocida por todos los profesionales del derecho de la época y actual, porque no es una materia que se imparte dentro de la universidad. Y es una rama del derecho internacional público bastante interesante, bastante importante. Y eso me ha servido a mí, esa formación que recibí en la Cruz Roja Dominicana, para que hoy día yo sea un formador en lo que es el área de el derecho internacional humanitario y vinculado también a los derechos humanos. Eso fue, la Cruz Roja para mí en eso ha sido una plataforma de vida, porque me permite hoy por hoy estar al frente de lo que son un grupo de oficiales, grupo de cadetes, grupo de aspirantes a las Fuerzas Armadas, porque me condujo hasta la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, del cual me honro ser parte del equipo de profesores de esa escuela de altos estudios. Es una escuela que forma a tanto militares como civiles en una especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y que gracias a esa formación que recibí de Alejandro Valverde Podestá y de otros instructores que vinieron desde otras latitudes del mundo, invitados por Alejandro, me permitió adquirir esa formación. También ya me tocó ser el relevo de Alejandro Valverde en una oportunidad y convertirme yo en director también del programa de difusión y derecho internacional humanitario de la Cruz Roja Dominicana. Para mí, ponerme los zapatos de Alejandro Valverde en ese momento fue algo demasiado grande. Te cuento que cargarle la maleta a mi maestro, a mi líder, mi guía, para mí no tiene precio, porque realmente nunca lograré la estatura, la altura de Alejandro Valverde Podestá, pero traté de hacer lo mejor que pude en ese momento como director de difusión y de DIH de la Cruz Roja Dominicana, que también me condujo a recibir un entrenamiento y a representar el país en Guatemala en una reunión de directores de difusión y otras actividades de carácter internacional que también tuve la oportunidad de estar representando a nuestra Cruz Roja Dominicana. Ok. Ogando, ¿alguna pregunta tienes? Dame un momentito ahí, sí quiero hacer un paréntesis, por favor, porque yo estaba bajo la impresión de que antes que tú habías junto a Sergio Rafael Vargas Puente, ustedes tres hicieron equipo. Por un momento, ese trinomio, la doctora, no me acuerdo su nombre, venezolana, y Leida, no creo, Leiva, no me acuerdo el nombre. Neira Paulino. Profesional. Neira Paulino. No. Que también era profesional, pero luego, pero luego entonces él fortalece un poco más tiempo hacia adelante con la entrada de Henry Vargas y la entrada de Johnny Pérez, trinomio que también tenía entendido o funcionaron en un momento desde la voz de las Fuerzas Armadas, formando en dicha. Lléname los espacios porque creo que te voy a ir corrigiendo. Te voy a ir corrigiendo, mira. Alejandro es el pilar, indiscutible. Right. Entro yo porque era el único profesional del momento. El hermano Sergio Vargas, paz descanse, era estudiante de Derecho en ese momento
y Alejandro también lo asume, perteneciendo Sergio al programa de socorro y emergencia, y lo asume Alejandro Valverde, también como parte de eso. El comandante Juan Pérez Richies, ingeniero, también Valverde lo enrola dentro del equipo y éramos las únicas 4 personas aquí que hablábamos de DIH. Las únicas 4 personas que hablábamos con autoridad de Derecho Internacional Humanitario en ese momento. Luego hay un cambio de mando en la Cruz Roja y entra Franklin Gómez a dirigir el departamento de difusión. Yo me convierto en subdirector del departamento de difusión en ese momento. Sale Franklin Gómez, retorna Alejandro Valverde Podestá a la dirección y luego sale Alejandro y entra la doctora Rosa Sánchez a dirigir difusión. Rosa Sánchez en ese momento es asistida por mi querida colega, hermana Neira Paulino, que era secretaria a su vez en sus inicios del Departamento de la Juventud, siendo Neira una niña que era estudiante en ese momento de bachillerato y luego pasa a estudiar Derecho y se convierte en la asistente de Rosa Sánchez, que si mal no tengo entendido y no sé si así será cierto, es o era médico, no sé. La cuestión es que Neira todavía no era abogada, era estudiante de Derecho en ese momento. Hacen un programa de capacitación que sí hay que darle el mérito a Rosa Sánchez, que hace el programa de capacitación para formar lo que se llamaron en su momento los difusores, que eran los voluntarios de difusión, así como tenía socorro y emergencia voluntario, la juventud voluntario. Ella fortalece ese programa y amplía el número de personas que ya que podían ya hablar acerca de lo que era la difusión. Cierto, muy Pero cierto, a nivel nacional, a nivel nacional, muy cierto, claro, sí. Eugenio Faña y otros tantos más que participaron con ella en ese momento de la dirección de difusión. Yo salgo de la palestra de ese programa y paso a seguir cerrando fila con mi departamento o mi casa matriz que nunca abandoné, que era la Cruz Roja de la Juventud. Entonces, sucede que en ese interín vuelve nuevamente Alejandro Valverde Podestá a ocupar la dirección de difusión de la Cruz Roja Dominicana. Sale Rosa Sánchez de la institución, no recuerdo dónde cae Neira Paulino, creo que sale también de la institución, y hay una joven que se llamaba Santa, en paz descanse, que tengo entendido que falleció, que se convierte en la secretaria de Alejandro, y luego se convierte en secretaria mía. Entonces, ahí te va dando a ti, luego que yo salgo de difusión, creo que entra Rosa nuevamente, y de Rosa la sustituye Neira Paulino como directora. A Neira la sustituye Mabel Vegaso, que me parece que es la actual directora de ese programa. Creo Entonces, que sí. Mabel también una brillante joven abogada, también profesora de la escuela, igual que Neira también. Henry Vargas, brillante oficial del Ejército de la República Dominicana y profesional también, a quien me une una gran amistad. Aprovecha mucho la formación en DIH. Y todos que nos formamos a la sombra de Alejandro Valverde Podestá, que es el gran tronco, que es el gran maestro. Alejandro Valverde Podestá es el gran maestro indiscutible de todos nosotros, y para mí gratitud eterna para Alejandro Valverde. Nos vamos y nos reunimos después en Fuerzas Armadas. Ahí somos parte del staff de profesores de esa escuela de graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que también a su vez tiene un programa que se llama de radio, que se llama La Voz de los Derechos Humanos, del cual me honro ser el coordinador y parte del staff de presentadores de ese programa de radio. Ok. Entonces, es de ahí que Ogando habla de la voz de las Fuerzas Armadas,
La Voz de las Fuerzas Armadas se transmite el programa de radio, que es parte de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que nace también toda esa idea como parte de lo que era el programa de difusión y el 6CR. Se hacen las coordinaciones para que eso funcionara y se diera, y ahí está, ya más de 20 años formando hombres y mujeres de uniforme y de la población civil en esas dos ramas. O sea, es una gran plataforma la Cruz Roja para muchos, ha sido una gran plataforma para muchos de nosotros. Otros nuestros están trabajando en el área de seguridad industrial, como es el caso de Robert Almonte Báez, Mercedes, que también forma parte de ese conglomerado de jóvenes de nosotros que hoy trabajan en esa rama. Edward Aybar, que fue director de la Juventud también en su momento, y que también trabaja, Misael Ventura, que también trabaja para el sistema de emergencias aquí 911, que recibieron su formación tanto en la Juventud como en Socorros. O sea que, mal que bien, para muchos la Cruz Roja fue una puerta, ha sido una ventana para nosotros poder estar hoy día ganándonos el pan de cada día, sin tener que delinquir, sin tener que hacer lo malo, como decimos acá en República Dominicana, pero que nos llena de mucho orgullo el haber pertenecido a esa generación de voluntarios. Esa generación de voluntarios que éramos personas sanas, éramos personas dedicadas al servicio público, al servicio del bienestar de los demás. O sea, sin escatimar ningún tipo de esfuerzo, porque nosotros nunca recibíamos una dieta para ir a una actividad. ¿Por qué no recibíamos una dieta? Sin embargo, se daba quizás una dieta para voluntarios, pero éramos tanto voluntarios en la juventud que lo que se recibía o se percibía para dieta, lo dividíamos entre todos. A veces, si la dieta le tocábamos a suponer a 50 pesos por persona, que era una suma excesiva en ese momento, porque lo más que te podían dar era 20 pesos por persona, éramos tanto en la juventud que tú tocaba 10 pesos o tocaba 5 pesos, lo que solían cobrarla, porque no era un asunto que se trabajaba por la dieta, sino por estar dando el servicio. Al contrario, se convertía cada actividad en un sacrificio para los que podíamos producir dinero. En el caso de Wilfredo, en el caso mío, en el caso de otros, teníamos que desprendernos de nuestro propio dinero para poderle dar el pasaje, comprarle la botellita y la fundita de agua a los muchachos, comprarle las galletas, la funda de pan, el galón de jugo, para que ellos pudieran alimentarse durante un tipo de actividad. Otra cosa, Aníbal, cada época tiene sus características. Claro, no estamos aclarando un pasado, no para diferenciar del presente de ahora, simplemente estamos poniendo nuestra realidad en aquel entonces, para los que nos oyen. Nuestra realidad era esa, una nomenclatura. Su tiempo, su dinero y su sangre. Y eso lo entendimos todo el tiempo. Porque donamos hasta sangre. Exacto, eso lo entendimos todo el tiempo y eso fue nuestra realidad. Que exista otra hora, no creo que sea mejor o peor, simplemente nuestra realidad. Dime, Ogando. Diga, Ogando. Gracias por la cronología muy, muy perfecta, muy exacta. Muchas gracias por las correcciones y lo aclarando. Pero ahí también quiero hacer una pequeña acotación. Es cierto que la dieta era muchas veces a consideración general pírrica, pero también había un asunto que tiene su doble filo. Muchas veces de la Dirección de Socorro se solicitaban 10 elementos de juventud y el director decía, no, 10 no, yo llevo 20. Bueno, pero solo hay dieta para 10, no hay problema. Y luego aparecían 40. Entonces, esa dieta para 10 nada más daba tal vez para agua. Ahora bien, una vez organizado. Ogando tiene serio problema con ese micrófono. Aníbal, dime, a raíz de todas esas capacitaciones
hacían su trabajo, Ay, sabían su asunto ok. y era necesario Ahora, que hubiera más gente. Por eso decía, era doble filo. De un lado, solo quiero 10, del otro lado, llevaba 40. La dieta no alcanzaba, pero eran necesarios los 40. sí, Exacto. así es verdad. Y nosotros así suplíamos, o sea, y a nosotros jamás nos importó sacar de nuestro bolsillo para nosotros poder suplir la necesidad del voluntariado. O sea, para nosotros era una gran felicidad en este momento compartir con todos. O sea, Ok. yo reunirme los sábados en mi casa con un grupo de mis hermanos, de mis compañeros, Robert Moreno, los Morenos, los López, y sentarme en mi casa y hacer una empaquetada en mi casa, que era muy frecuente todos los sábados, era un motivo de gran satisfacción. O sea, mis hijos han crecido y vieron mis hijos mayores, crecieron viendo a los muchachos de la Cruz Roja en mi casa y son sus tíos. Entonces, hace unos meses estuvo Robin en el país y aquí nosotros nos reunimos, hicimos una cena y lo primero que ellos pidieron en ese momento fue unos espaguetis, como lo que hacíamos en Cristo Rey en ese momento. El compadre Cava, que está residiendo en los Estados Unidos, Wilson Cava también, que era una piedra fundamental del departamento del Comité 14 y del cuerpo de cadetes. Ok, Entonces, Aníbal, esos son gente inolvidable. quiero usar un anglicismo Mira. moderno, que es influencer. No existía en esa época, No, pero no, era no. una persona que influía en ti. De esos instructores de aquella época, de esos personajes de aquella época, ¿cuál de ellos tuvo esa influencia en ti? Esa persona con una capacidad que te influyó, que te tocó, que a raíz de ese roce con él tú dijiste, óyeme, me O siento ella. bien porque estoy al lado de de esta gran luz. Bueno, ¿Cuál? Ten cualquiera puede, cuidado con la pregunta para que no se con la arme un respuesta. apocalipsis zombie, por favor. Bueno, te puedo decir que en ese momento puede verse pensado que Wilfredo tenía esa gran capacidad de tener tanta influencia sobre mí. Podría pensarse, pero una de las personas que más influyó en mí durante esa época fue Alejandro Valverde. Tú has dicho una palabra fuerte, Aníbal, ahí. Alejandro Valverde. Porque fíjate qué pasa con Wilfredo y conmigo. Wilfredo y yo éramos dos hermanos y que teníamos una forma de pensar muchas veces diferente, muchas veces éramos muy distantes en cuanto a la forma y manera de conducirnos y de conducir los destinos de la juventud de la Cruz Roja. Eso no es un secreto para nadie, que éramos antagónicos muchas veces. O sea, peleábamos porque él tenía una posición, yo tenía otra. Él tenía una forma de conducción y yo entendía que no era la correcta. Y chocábamos. Olivares le encantaba asustar esos pleitos. Olivares le encantaba meter la cuchara en esos líos para poner la cosa más chispeante. Y desde aquí le mando un afectuoso saludo a mi querido amigo Edwin Olivares. Queda en tus manos Pero conseguirme los contactos de Nera Paulino, te lo voy a mandar. por favor, Te lo voy a para una mandar. entrevista. Pero Edwin Olivares, le mando saludos también al querido Edwin. Pero Alejandro Valverde fue una de las personas que más influyó en mi vida, de la Cruz Roja Dominicana. Y influyó tanto que es parte de mi formación hoy por hoy. Y le agradezco, vuelvo y te reitero, y no me voy a cansar nunca de agradecer a Alejandro Valverde por esta la oportunidad que me brindó de formar parte de su equipo de trabajo en ese momento y que después me sirvió para yo ser quien fuera el líder de ese programa. Ok, después que estás en juventud, acá, bueno, mantuviste la dualidad como director de difusión, derecho de difusión, como se le conocía. ¿Cuáles logros alcanzaste ahí? Bueno, continué con el programa de la formación de los difusores. Hubo una transformación, si se quiere, de lo que era el uso del emblema y que fuimos tratando de ir sacando lo que era una serie de violaciones que se estaban dando a lo interno del uso del emblema de la Cruz Roja y nos tocó una tarea bastante titánica, el ir cambiando el logo ese redondo por el logo ya
a título, el emblema a título indicativo, y así sucesivamente se fueron dando otras tantas cosas positivas que fueron dándose a través de la gestión. El saludo militar. No mía, El también saludo militar el también saludo que se... militar, erradicar la física como método de castigo Exacto. dentro de lo que era el cuerpo de la juventud. Me imagino que eso fue todo un acabose en ese entonces, porque Fue fuerte, esa era la temática en Socorro y Juventud. fue fuerte. Nosotros dejarle a los socorristas esa parte o irla disminuyendo, porque también se radicó de Socorro esa parte, pero fue bastante compleja la misión de desmilitarizar la institución. Hay teorías, no sé si serán ciertas, Orgado me puede desmentir, que al abolir, a eliminar, al quitar esa parte disciplinaria, se perdieron muchas cosas dentro de las filas del voluntariado. ¿Qué tú me dices de eso, Gando? Es que había mucha gente que le encantaba esa situación del saludo militar. De acuerdo a eso, mucha gente se enamoró de las Fuerzas Armadas. Hoy tú encuentras, por ejemplo, un Sánchez y Sánchez, que es capitán de navío, que nace como voluntario de la juventud, y un Elvis Méndez, que hoy debe de ser, si no es teniente coronel, debe ser mayor del ejército. Otros tantos, Camilo, que llegó a ser parte de las Fuerzas Armadas, Monchi, que llegó también a ser parte de las Fuerzas Armadas, este muchacho Ale Pacheco, que también es parte de las Fuerzas Armadas, y ese voluntariado le tomó ese amor a lo que era esa formación militar y pasó a las filas militares. Henry Vargas, que fue la gran sorpresa, porque Vargas no era pro militar, sí. Sin embargo, Vargas es hoy un oficial superior del Ejército de República Dominicana con gran formación militar. Y mira el comandante Pérez Riché también, o sea, un coronel del Ejército de las Fuerzas Armadas, del derecho del Ejército de República Dominicana. Entonces, tú vas viendo... Pero él es la excepción, porque él entró siendo primer teniente a la Cruz Roja. No, entró siendo sargento, cabo, y de ahí va pasando y va adquiriendo los rangos. Él no llegó siendo oficial a la Cruz Roja. Juan Miguel Pérez Richíes era primer teniente cuando llega a la Cruz Roja. No, Gando, te corrijo otra vez, no. Era alistado. Cuando llegó a la Cruz Roja era alistado, y lo podemos llevar al plano que tú quieras y te voy a ganar ese negocio. Esa apuesta no era. Bueno, pues se ponía la barra de primer teniente. Después, siendo voluntario en la Cruz Roja, sí adquirió los rangos de segundo teniente, y después sale de Cruz Roja siendo capitán. Bueno, siendo capitán. Dame un paréntesis ahí porque tengo que contestar algo que preguntó Ale. Siendo yo director de DIH, de Derecho Internacional Humanitario, era Juan primer teniente del ejército. Y mira dónde estaban los hierros, dónde estaban los errores. Había una situación que muchos de nosotros teníamos características policiales y militares. Sin embargo, éramos voluntarios dentro de la institución y vivíamos esa dualidad. Y en ese momento, lo que nunca se debió de permitir era que nosotros visitáramos la institución armados, porque parte de lo que montarnos en un vehículo de la institución armados. Sin embargo, nosotros lo hacíamos quizá por desconocimiento en el momento, y nosotros nos montábamos en operaciones que tenían que ver con el movimiento, portando armas que eran parte de las instituciones. Entonces, son de las cosas que uno va analizando y que va desempolvando y que va desenterrando, y algunas que otras travesuras, como nosotros podemos querer decirle, que Ogando fue partícipe de una de ellas bastante arriesgada, Juan Pérez, en ese momento Robert Almonte, en ese momento, y yo, que después en otro programa podríamos comentar esa travesura mayúscula que hicimos en una oportunidad. No sé si tú la recuerdas, Feli.
A mí sácame de ahí que yo fui la víctima, pero de atrás para adelante, de No, atrás para no, no, adelante. tú Alguien no, preguntaba, no en esa, no en esa, no en esa. otra, Tú te estás refiriendo a la operación Negro Amanecer. ajá, Pero ahí yo fui la víctima. tú fuiste la víctima, sí es cierto. La operación Negro Amanecer, que ustedes dos recuerdan, que yo también la recuerdo, tú fuiste una víctima, pero te estoy hablando de una operación que se hizo estando nosotros en la zona fronteriza, haciendo un levantamiento. ¿Tú recuerdas eso, Gando? Claro, cuando estábamos haciendo el padrón electoral de la Cruz Roja. Es correcto. Le comentaba de eso a alguien el día pasado. Y nos tocó irnos en el transporte de la federación. Y tuvimos la osadía en ese momento de cruzar la frontera dominico-haitiana y llegar a Puerto Príncipe, Haití. ¿Tú recuerdas eso, Gando? Claro que sí. Entonces nos parecimos nosotros allá en la sede de la federación, o sea, en Haití. O sea, En Pomoguín, en Puerto Príncipe fue que fuimos. Entonces sí, era una pero situación, había que cruzar Pomoguín y el barrito ahí se conocía como Pomoguín por el puente. era una situación, Alvin, que te cuento, que eran de las travesuras que uno hizo dentro de la institución y que hoy día tú la analizas y dices, Dios santo, ¿y qué fue lo que nosotros hicimos? Juventud, Pero juventud. ahí había, pero nada con malicia, ¿eh? Todo con el ánimo de conocer la sede de la federación en Haití. Oye lo que nos movía. O sea, nada de hacer un daño ni de causar una situación que pudo haber desembocado en una situación de Estado, ¿eh? Oye bien, Sí. de compromiso de Estado, porque un grupo de elementos en un vehículo de la federación, sin la autorización, sin los permisos de Estado, sin nada, y llegar a Puerto Príncipe, Haití, simplemente avalado por los carneros. Sin tener nada que ir a buscar, porque no, que fuimos a buscar nada que ir a buscar. Oye, Y lo chulo era totalmente que fuera de la misión. Lo chulo era que no teníamos ni pasaporte. Lo único que nos avalaba eran los carnets de la Cruz Roja Dominicana en un vehículo y hasta allá Y el llegamos. uniforme. Y el uniforme. Nada más. Aníbal, ¿cómo tú consideras tu paso por Perdón, pero espérate que tú tenías una pregunta que Aníbal contestó a la mitad y yo debo contestar la otra mitad. Okay. Hablabas de la disciplina y el saludo militar en la Cruz Roja. Okay. Yo también tuve la oportunidad de viajar y me recomendaron muchos de mis amigos internacionales eliminar esa guardiología del cuerpo de socorro. Sí, pero claro que obviamente nosotros nos resistíamos porque entendíamos que si se eliminaba esa parte, se eliminaba a la vez un aspecto importante del entrenamiento y se eliminaba de paso, por efecto dominó, la disciplina. Lamentablemente así fue, pero en lo que fallamos fue en buscar un sistema alterno en el que los castigos físicos no fueran castigos físicos, sino entrenamiento físico, y que la disciplina no fuera militar, sino disciplina. No supimos encontrar un punto medio, y cuando bajó la directriz a través del Departamento de Difusión, bueno, pues simplemente ya estamos todos manga por hombro, se cayó el respeto, se cayó la disciplina, y luego esa misma persona que bajó el rayazo me dijo en una ocasión, yo creo que era mejor como estaba antes. Pero tú sabes qué pasó, Ogando. Tú recuerdas que dentro del cuerpo de socorros, que también se instauró este tipo de cosas en juventud, existían los rangos. Tú no tenías rangos militares, no, tú no lo tenías. Sin embargo, en tu carnet tenían unas cintas rojas, amarillas, azules, naranjas, que te daban un nivel, Esto marca tu desarrollo y experiencia, así como el tiempo dentro de tu departamento. Sí, pero te daban un nivel que te respetaba. Un cinta azul respetaba un cinta naranja, que un cinta en juventud se hizo un híbrido, porque el color azul marino se convirtió en el color de la juventud. Y entonces teníamos también la mitad azul,
con la mitad amarilla, la mitad naranja, la mitad qué sé yo cuánto, y también le daba cierto nivel de jerarquía al voluntario, porque eso nos daba a nosotros el rango, pero también no te olvides que no solamente eso existía en nuestros dos programas. Al inicio hay un personaje que nosotros no hemos mencionado que se llamó Rafael Espada Comodín, cariñosamente Comodín, que estableció una red de radioaficionados y los hizo voluntarios de la Cruz Roja Dominicana. En el área de comunicaciones. En el área de comunicaciones, y convirtió a la Cruz Roja Dominicana en una de las instituciones mejor comunicadas de la época, porque contaba con una red nacional e internacional de radios aficionados. Pero ellos no tenían rangos así ni colores como nosotros, pero tenían niveles también Sí. dentro de lo que era la estructura del Departamento de Comunicaciones de la Cruz Roja. O sea, básicamente con el año de su licencia. El que tenía la licencia más vieja era el más experimentado, tenía mayor nivel. Cuando se pedía break, había que dejarlo entrar. Era correcto. Y fíjate cómo nosotros vivíamos una etapa preciosa de la institución que óyeme, era maravilloso. Comunicaciones tenía voluntarios. Todos teníamos voluntarios dentro de la institución. Todos los departamentos operativos teníamos voluntarios. Y teníamos esa afinidad, muchos con otros. Por ejemplo, Fernando Sánchez, voluntario de comunicaciones, hoy día es mi compadre. Es mi hermano Fernando. O sea, Juan Colón Lora, que eran del Departamento de Comunicaciones. O sea, cuando el difunto Wilfredo veía que un voluntario de él se metía a comunicaciones, veía rayos y centellas. Al igual que cuando el difunto Wilfredo veía que un socorrista pisaba el Departamento de la Juventud, también veía rayos y centellas. Entonces, era una situación, pero que no era una situación de odio. Era una situación de éramos pocos los que gozábamos de estatus de embajador. Claro, de todos los departamentos. O sea, yo fluctuaba en todos lados. O sea, yo un día me dejaban a cargo de comunicaciones, siendo yo de juventud, y yo, Rafael Espada, me permitía a mí coger los micrófonos del Departamento de Comunicaciones, despachar una ambulancia, recibir las llamadas de emergencia. Y cuando no tenía nada que hacer, cogí un radio de 11 metros que habían allá de los tantos, y hacer contacto a nivel mundial, por ahí, o a nivel nacional, un banda baja, una pendejada de esa. Y eran cuestiones que yo gozaba de ese privilegio. En Socorro, con ustedes, yo también gocé de ese privilegio. Yo tenía el privilegio de estar en Socorro y ir a joder a Aldrin, o sea, molestar a Aldrin, molestar ahogando, y eran de la gente fuerte, de la gente revolucionaria del departamento. Sin embargo, eran mis amigos del departamento contrario, como así por decirle un nombre. Y Ogando y yo disfrutamos siempre de una gran amistad, de una gran unión. Porque mira lo que sucede con Ogando y con Aníbal Marte. Eran dos tipos que le encantaba filosofar. Estos tipos cogían unos libros y unas historias y unas cosas extrañas y de ahí sacaban una teoría. Entonces, todavía hoy por hoy, Ogando y yo tenemos ese lema que la teoría vive. Y tú te preguntas, Aldrin, ¿de qué teoría me hablan estos tigres? Bueno, yo le decía que existía la teoría ogandiana, porque Ogando siempre tenía una teoría y una pendejada sobre cualquier tema. Él te armaba una discusión y le encantaba compartirla conmigo, su discusión. Entonces yo le decía, ¿cómo viene la teoría ogandiana en el día de hoy? Porque él me venía con un montaje siempre de una teoría. Pero eso fue haciendo que entre Ofelio Ogando, que podía tener una adversión por muchos de los muchachos de juventud y de muchos de los socorristas, Aníbal se llevara excelentemente bien con Ogando. Muy cierto. Aldrin Santiago, un rebelde sin causa, un tipo que peleaba y se discutía con todo el mundo y mandaba al carajo a todo el vivo, sin importar quién fuera. Hasta con él mismo. Hasta con él mismo. Él se aruñaba hasta con su propio rabo. Entonces, Aldrin Santiago, yo era de lo que podía decirle a Aldrin, tú te has equivocado. Y Aldrin no se atrevía a rebatirme porque entendía que hablábamos con fundamentos sobre algo. Entonces, le cogió una vez con hacer el manual del socorrista y hacer el manual de prevención y toda la vaina. Y venía alguien con unas historias y una figura, porque le encantaba dibujar, le encantaba la fotografía.
Entonces, el tipo te venía con unas teorías de unos manuales extraños y tú tenías que... No, tú tenías que matarte con él. ¿Entiendes? Entonces, Aníbal, durante un largo tiempo en la biblioteca mesopotámica y todo eso, tratando de investigar sobre la historia de la Cruz Roja, ¿lograste terminar ese proyecto? ¿No? ¿Qué pasó con él? El proyecto nunca se terminó porque entonces se interrumpe el ciclo y ahí nos vamos todos, vamos a decir, a la calle. Nos vamos todos ya fuera del voluntariado. Se sale todo el mundo de Miraflores. Sí, yo conservo, si mal no recuerdo, deben de estar en la casa de mi padre, esas revistas y esos periódicos de la Cruz Roja de aquel momento. Yo estoy por donarlo al museo, no al museo, sino al Archivo General de la Nación. Muy buena idea. Yo voy a ver si lo consigo, si lo rescato y voy y lo dono al Archivo General de la Nación, con la intención de que algún día yo pueda continuar con ese proyecto, que en un momento de ira y de cólera quemé los apuntes. Lo quemé. Avanzado, Qué barbaridad. Bien Qué avanzado. Qué barbaridad. Bien avanzado. Se me Qué metió pérdida. una rabia. Se me metió una rabia, hice una pataleta, mira, que quemé vaina, que eso no tiene madre. Qué Todavía tragedia. No. Hay una mochila, ¿ustedes se recuerdan las mochilas aquellas de tubo? Sí. Que son las mochilas de camping. Que lo que nosotros teníamos una mochila de tubo en ese tiempo, óyeme, de ese armazón de hierro, de aluminio. El último guay de la moda. No, oye, eso no tenía madre. En mi casa de mamá debe quedar todavía una mochila de esa con muchísimo material, muchísima literatura, libros y cosas. Que algún día, va a ver si me pongo para la semana que viene a rescatarlo. Sí. Si yo lo rescato, si yo logro rescatarlo y están ahí todavía, yo lo voy a donar al Archivo General de la Nación. Creo que también anda una placa de aquellas placas que usaban las ambulancias. ¿Ustedes se recuerdan que tenían una Cruz Roja con los números? Sí, que había una de uno, una Cruz Roja 1, 2. Que la usaba la usaba la doctora Beliar en una Mitsubishi L200 que había en la Cruz Roja, que era el vehículo de ella. Y después Frank Guillén la usaba en la serie 32, me parece, Ogando, si no no corrige. Positivo. Me corrige. Que se la quitaron a la ambulancia, ficha 32, y entonces la usaba Frank Guillén, que en paz descanse, y le decían también, y lo usaba como código también de radio, porque se armó una disputa con los números bajitos, porque decía el R1, que era la doctora, el R3, no, Delta 1, 3, Delta 2. exactamente. Se armó una vaina con los números. Papito era Delta 5 y se armó un juidero. Y Frank Guillén se metió en pique y dijo, yo soy 32. Y así era que lo llamaban, a 32. Y así era que aparecía. El número más alto soy yo, para que no peleen por una vaina. Y se incomodó el hombre. Bueno, Aníbal, queda Aníbal Marte. Espérate, Alden, espérate. Quiero hacer una pregunta porque hay que agregar algo. Mi opus magna fue Don de Mando. Sí, Aldrin, claro. Tuvo varias creaciones, pero propia de él creo que fue el manual de BLS. Sí. En tu experiencia, ¿cuál fue tu opus magna? ¿Cuál fue el aporte más significativo o que haya servido más a la generación futura durante tu estadía, tu pasada por la Charlie Roma Dinamarca? Mira qué pasa, es que éramos todo un equipo en Juventud. Entonces no hay una idea sola, era una idea de todos, era una idea de muchos. Y te voy a poner un caso que marcó no solamente el momento, sino que sirve de hoy por hoy como algo que se le puede agradecer a la Cruz Roja de esa época, específicamente a la Juventud. Y fue la campaña Amárrate a la Vida. Es un eslogan
que nace en Cruz Roja de la Juventud. Qué lástima que no se legalizó en su momento el Amárrate a la Vida, pero eso nace en Cruz Roja de la Juventud. Y ustedes recuerdan aquella campaña de pegar los stickers que nosotros mandábamos a hacer, que nos patrocinó la Shell, Seguro América, y varios bancos y varias instituciones privadas nos patrocinó la campaña Amárrate a la Vida, usa el cinturón de seguridad. Y se popularizó para una Semana Santa. Lanzamos la campaña, hicimos varias caravanas, hicimos varias campañas de colocar los stickers en los carros públicos, bandereos. ¿Lo recuerdan ustedes eso? Sí, claro, yo me recuerdo perfectamente. Sí, pero yo tengo una opinión diferente que lo vamos a discutir en una tercera entrega. En una segunda entrega. Aquí vamos a amanecer en una hablando. Tercera, porque la segunda es la segunda parte de la entrevista a este hombre, porque es una montaña de conocimiento. Era mi contraparte, yo le decía a mi contraparte, claro, cuando nos encontrábamos en los pasillos, pero claro, con esa, me voy a quedar con esa por dentro para una tercera entrega, dirimir no, es de dónde origen y génesis, además de la historia de Amárrate a la Vida. No, es que Aníbal, vámonos, Aníbal, es que hay que se le da un tiempo estimado de 1 hora máximo y la gente tiende a, cuando se pasan de ahí, no prestarle mucha atención. Es mejor seguimos, damos una segunda y hasta una tercera si es posible. Pero me queda una pregunta. ¿Queda Aníbal Marte satisfecho de su paso por la Cruz Roja Dominicana? Totalmente. No me arrepiento, totalmente. Bien. Vuelvo y te reitero que es una de las grandes cosas que me han sucedido en la vida. Y si yo pudiese darle para atrás el reloj, fuera una de las partes que yo no borraría de mi vida. O sea, es una de las cosas más relevantes que yo he vivido en mi vida, es ser voluntario de la Cruz Roja Dominicana, del cual me mantengo siendo voluntario, pero en la honrosa condición de retiro. Pasivo se llama. Pasivo. Esa pregunta no me la hiciste a mí y la voy a responder. Yo también, pese a que nos llevaron a la fiscalía, pese a que amanecí preso en el servicio secreto, no cambio mi experiencia en la Cruz Roja. Bien, Aníbal, operación Negro Amanecer. Muchas gracias por tu tiempo. Operación. Muchas gracias por tu tiempo, Aníbal. Nos queda una segunda y queda en tus manos en contactar a Neira también para otra entrevista. Yo no sé cuándo a usted se le va a ocurrir de nuevo invitarme a esto, pero claro, la próxima viene otra. Háganlo pronto, porque yo quiero seguir ahora retomando con Feli Ogando no vamos a decir nuestro pasado, pero nuestra pasión, que era discutir temas. Entonces, ahora ustedes dejaron sobre la mesa el tema de la campaña Amárrate a la Vida, usa el cinturón de seguridad. Que Feli Ogando me rebate algo que él no tiene calidad para rebatírmelo, porque él no fue de los ideólogos de esa campaña. Tiene que buscar data y entonces para la próxima entrega, la segunda parte. Señores, tengo para decirte, Aníbal, que hay unos cuantos corolarios que agregar a la teoría. Pero te amo, hermano. Tenemos que discutirlo para patentizar, tú sabes, y reestructurar, porque hay muchos corolarios que hay que agregar. Muchísimas gracias. Pero te amo, Silver Escuchas, por estar con nosotros en este tiempo. Gracias, Aníbal. Gracias, Félix García. Y quiero cerrar con esta partecita. Si vuelvo alguna vez por el camino andado, no quiero hallar ni ruina ni nostalgia. Lo mejor es creer que pasó todo como debía. Y al final me queda una sola certeza: haber vivido. José Emilio Pacheco. Mil gracias, compañero, porque la hermandad continúa. Hasta la próxima entrega, señores. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.